Dependo completamente de usted, hermano Daniel. Amados, vamos a comenzar nuestro estudio, así que les pido en primer lugar que guarden silencio, los niños sobre todo, y que podamos orar a nuestro Señor para dar inicio a este estudio, ¿ya? Para eso le voy a pedir a mi hermano Ignacio que pueda estar orando para dar gracias por el estudio. Amado Dios y buen Señor, buen Padre bendito, seguimos en tu presencia en esta tarde. Amén. Dar gracias por esta oportunidad que usted nos da de estudiar la historia de Gracias, mi Señor. profundizar en las verdades y hermosa historia que usted tiene y ha protegido su iglesia a lo largo del tiempo, amado Dios. Abra nuestro entendimiento y guíenos para Cristo. Amén. Bueno, hermanos, como es de conocimiento público, ahora vamos a comenzar nuestro estudio de la historia del cristianismo. La semana pasada terminaron de ver a estos dos, me imagino, hermanos en la fe, padres apologistas, del cual quizás hablaron mucho más de Justino Mártir, ¿no? Porque dentro de los padres de la iglesia, Justino Mártir es uno de los más renombrados. Pero lo importante de esto, hermanos, es que la semana pasada pudieron ver a los padres apologistas y hoy día vamos a ver y a conocer a otros padres que forman parte de la era patrística, ¿cierto? Que son los padres de la iglesia. Ahora, hoy día vamos a conocer a los padres polemistas. Los padres polemistas, que se diferencian un poco de los padres apologistas. ¿Por qué? Porque los padres apologistas se preocuparon de escribir, ¿cierto? Particularmente en contra del paganismo, ¿cierto? De la filosofía griega, defendiendo, apologizando la fe cristiana. Los padres polemistas, por el contrario, cambiaron un poco su enfoque, y a pesar de que también muchos escribieron obras apologéticas, estaban más interesados en defender ciertas doctrinas de la fe. Se empezaron a levantar contra ciertas herejías. Por eso se llaman padres polemistas, ¿ya? Ahora bien, antes de pasar a ver todas estas cosas, es importante quizás hablar un poco de cómo se va desarrollando la historia. Nosotros ahora estamos viendo más o menos, y esto es aproximadamente, hasta el año 180 después de Cristo. Jesucristo se fue ya de la tierra hace unos 150 años, ¿no? Aproximadamente. Ya han pasado ciertas cosas, porque esta iglesia que nace con el período apostólico, con los 12 apóstoles, la hora de los 12 apóstoles, y podríamos decir los discípulos, los 120 que estaban en Pentecostés, y que empieza a crecer, se empieza a desarrollar y a expandirse, ¿cierto?, por las orillas del Mediterráneo, también comienza a tener ciertas mutaciones y empiezan a suceder ciertas cosas. Cuando nosotros vemos la historia de Jesucristo enfrentándose, por ejemplo, con los fariseos, nosotros vamos a saber, a través del estudio, que en ese tiempo existían dos escuelas de pensamiento judío. Dos escuelas, ¿cierto? La escuela de Gilel y la escuela de Chamay. Ahora bien, con el cristianismo va a pasar algo similar, porque se van a ir desarrollando formas de pensamiento respecto del cristianismo en diferentes lugares. Es así, hermanos, como van a tomar fuerza dos grandes escuelas de pensamiento en la era cristiana. Y me refiero a la escuela alejandrina y a la escuela antioqueña. De Alejandría, ¿cierto?, en el norte de África, y de Antioquía, ¿cierto?, cerca quizás, para que puedan comprender, un poquito más cerca de Jerusalén, ¿cierto?, por ahí por Siria, un poquito más arriba, ¿ya? Por tanto, es importante comprender esto. ¿Por qué? Porque esto de alguna manera también va a dar forma a cómo los hermanos van a ir desarrollando sus propias teologías, van a ir generando su fama teológica, podríamos
podríamos decirlo así, y cómo ellos se van a acercar a los textos bíblicos para poder, podríamos decir, desarrollarlos, ¿cierto? Para poder desarrollar su teología. También habían otras escuelas de pensamiento más pequeñas. Como hemos dicho, en África también del norte va en este tiempo a aparecer dentro de los padres polemistas nombres que después los vamos a ver, así que no se preocupe. Nombres como el del Tertuliano y el de Cipriano, que van a desarrollar su teología en virtud, ¿cierto?, del lugar donde nacen. Ellos generalmente estaban en Cartago, y hay una característica en la cual Tertuliano tiene mucha influencia, sobre todo después hacia el mundo occidental también, pero ellos están en Cartago. También en Asia Menor vamos a encontrar que aparecen otros hombres muy conocidos como Ireneo e Hipólito, que también los vamos a ver. Como hemos dicho, de las más influyentes escuelas aparece la de Antioquía y la de Alejandría. Y en Antioquía vamos a tener a Gregorio, el taumaturgo, y Julio Africano. Ellos van a ser representantes de esta escuela antioqueña. Y de Alejandría vamos a conocer que existe hombres muy importantes como Clemente de Alejandría y Orígenes de Alejandría, que van a ser, podríamos decir, los más prominentes exponentes de la escuela teológica de ese lugar. ¿Ya? Ahora bien, nosotros tenemos que tratar de armar esta historia con muchos aspectos. Y recordamos que van sucediendo cosas en diferentes lugares. Y van creciendo de alguna manera algunas herejías que van tomando fuerza. Van a ir sucediendo cambios de poder, por ejemplo, en Roma. Y la idea es que podamos ir tratando de ir viendo todas las aristas para ir armando un poco este rompecabezas que es la historia del cristianismo. Ahora vamos a ir a ver qué es lo que está sucediendo entonces en Roma. Vamos a despegar un poquito de los padres apologetas y nos vamos a ver qué está sucediendo en Roma, en el imperio. ¿Ya? Por tanto, vamos a recordar en primer lugar que hasta este momento, hasta el 180, reinaba o era emperador Marco Aurelio. Hombre que vimos en su momento que era un hombre muy sabio, ¿cierto? Pero que la verdad que fue bastante duro contra los cristianos. Y a este hombre, a Marco Aurelio, le sucede, ¿cierto? Va a reemplazarlo, sucederlo, el emperador Cómodo. Fíjense que lamentablemente es conocido por la película El Gladiador. Yo creo que muchos han visto la película El Gladiador, que toma muchos aspectos que pueden ser parte, podríamos decir, verdadera de la perspectiva o de la personalidad de Cómodo, y también añadiendo cosas de Hollywood, ¿cierto? Para poder darle más sabor a la historia. Cómodo, efectivamente, fue hijo de Marco Aurelio y también fue sucesor de Marco Aurelio. En la película parece que Cómodo mató a Marco Aurelio, no sé si se acuerdan. Bueno, en la historia no se dice eso, solamente dice que Marco Aurelio murió y que en un tiempo gobernaron juntos. Pero sí se dice, hermanos, que Marco Aurelio era un hombre cruel, bastante cruel. Como dice ahí, llega al poder a los 15 años y fue un hombre muy, pero muy desordenado en su vida, dado a los placeres, a la lujuria, a los excesos. Su reinado marcó el fin de un tiempo, de un periodo muy próspero, de un periodo de estabilidad en Roma, de crecimiento, de prosperidad. Fue tan malo, como dice ahí su gobierno, que llevó a Roma a tiempos tan malos como los de Nerón y Calígula. Si ustedes se fijan, hay algo en particular. Emperadores dados al vicio, a la lujuria, todos dejaban de gobernar y efectivamente el imperio se venía abajo. También, como dice ahí, el emperador Cómodo fue el último de la dinastía antonina, de los antoninos. Cómodo, entonces, como se dice, era un hombre muy, pero muy cruel. Cuentan las narrativas, las historias, hermanos, que a los 12 años mandó a matar a uno de sus esclavos
porque no le trajo la suficiente agua caliente para bañarse. Así era de malo. También cuentan las crónicas que los empleados o los siervos, los esclavos, no tenían que obedecer a Cómodo porque no era emperador todavía, pero sí tenían que quedar bien con él porque iba a llegar a ser emperador, y lo que hicieron fue hacer una especie de simulacro, quemaron un animal diciendo que efectivamente lo habían matado y lo habían quemado. Pero nos da de alguna manera una referencia de la crueldad y cómo este hombre llegó a desarrollar su maldad ya con todo el poder, ¿cierto? Podemos entender que una persona es cruel si no tiene poder, pero cuando tiene poder una persona cruel lo lleva a cabo, pero a morir. Es tanto así, ¿cierto?, que dicen las crónicas que él reinó 3 años con Marco Aurelio. Hizo una especie de correinado, ¿cierto? Estuvo abajo de él. Y en ese tiempo, Cómodo se portó bien, fue moderado. Pero fue cosa de que Marco Aurelio efectivamente muriera para que este hombre se desatara con todo y empezara a llevar a cabo su corazón perverso a otro nivel. Se dice que era tal su perversión que él tenía aproximadamente 300 concubinas, pero también tenía niños con los cuales satisfacerse. También una referencia clara que hace en la película El Gladiador es cuando él acosa a su hermana, y se dice que efectivamente Cómodo abusaba de sus hermanas y que derechamente mandó a matar a una de ellas cuando él supo que estaban conspirando contra él. Eso también lo vemos en la película de alguna manera. Mandó también a ejecutar Cómodo una serie de personas y de políticos romanos. Eso también lo vemos quizá en la película, ¿se acuerdan? Cuando él ve que estaban conspirando con él y manda a matar. Bueno, eso sí efectivamente sucedió. Mandó a matar a líderes de los pretorianos que él pensó que estaban conspirando contra él. Porque en el año 182 hubo un alzamiento contra él y él de alguna manera empezó una persecución, pero generalizada. Cómodo, hermanos, fue un pésimo emperador. Un hombre que era tan orgulloso, y si ustedes se fijan, en la película él aparece peleando en la arena, ¿no? Eso es una referencia a que este hombre efectivamente, dice las crónicas que este hombre iba a la arena y se enfrentaba a esclavos, pero estos esclavos claramente no le podían infligir ni una herida, y él iba y hacía el show matando a esclavos, y de hecho aparece con un mazo, ¿cierto?, ahí en la foto, porque efectivamente creo que así mismo él se mostraba, y que era abucheado, dicen las crónicas, por la gente. ¿Por qué? Porque matar a un esclavo, ¿cierto?, indefenso, era como rebajarse, pero él lo hacía porque disfrutaba de la sangre. Ese era Cómodo. Cómodo, que reinó 12 años y finalmente muere a los 31 años en un levantamiento de la gente, ¿cierto?, una conspiración, y dicen entonces que su propio entrenador lo mató. Su propio entrenador de lucha lo mató. Cómodo tenía 31 años a morir, ¿ya? Ahora, respecto a los cristianos, Cómodo no fue un perseguidor, a pesar de su perversión y todo, no fue un perseguidor, alguien que estuviera preocupado de perseguir a los cristianos. Cómodo mantuvo las mismas leyes que, recordemos que en este entonces eran: el cristianismo es ilegal, pero no se preocupen, no lo estamos siguiendo. Ahora, si es que alguien es acusado y tomamos a algún cristiano, vamos a obligarlos a negar la fe, a proclamar fe contra el emperador, y si no lo hacen van a ser asesinados. Pero no hay una persecución imperial a los cristianos. Esto es súper importante decir. Hemos comprendido durante el desarrollo de esto ya casi 200 años que hay emperadores particulares que sí hicieron una persecución y acérrima, ¿cierto?, a los cristianos, pero en general todos mantenían una política de: es ilegal, no lo estamos persiguiendo, pero si alguien lo acusa del cristianismo, vamos a ir a hacer justicia y a que proclame su fe y podríamos decir, su fidelidad al imperio, ¿ya? Esto está sucediendo entonces en Roma. Emperador entonces Cómodo desde el 180 al 192. Cabe decir que ya desde el 180 en adelante ya comienza el periodo de los padres polemistas, a los cuales todavía no vamos a ver porque tratemos de ir ordenando este mapa, ¿ya? Luego del desastre que genera Cómodo, porque eso fue lo que hizo, fue un verdadero desastre,
viene a reemplazarlo el emperador Pertinax, que duró, la verdad que bastante poco en el cargo, ¿ya? Pertinax fue nombrado por el mismo Senado como emperador, y este hombre fue nombrado por su, dicen algunos, por su carácter un poco maleable, ¿cierto? El Senado lo que tenía ahí como una figura a través de la cual ellos pudieran gobernar, y era un hombre que básicamente hacía lo que el Senado quería, ¿ya? Era un hombre, ¿cierto?, que cuando estaba cómodo gobernando, él era el segundo a cargo, y tenía 66 años cuando llegó al poder y cuando también fue asesinado. Como dice aquí, fue asesinado por los mismos pretorianos, y aquí vamos a ver que sucede algo. En estos tiempos, hermanos, en Roma existían 3 poderes. Algunos pensarán que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial, no, pero no es aquí, ¿cierto? Existían 3 grandes fuerzas en Roma. Por un lado estaban las fuerzas pretorianas, los pretorianos, que derechamente levantaron a algunos emperadores en otro tiempo. Existía el Senado como una fuerza, pero por otro lado existía el ejército. Los soldados en general no eran los mismos que los pretorianos, y derechamente eran fuerzas contrarias. Existía la fuerza de los soldados, el ejército, los pretorianos por un lado, que era la fuerza, la guardia real, podríamos decir, y el Senado. Eran 3 fuerzas que de alguna manera peleaban entre sí para ver quién tenía el cargo. Como a este Pertinax lo levantó el Senado, se levantaron los pretorianos y lo mataron, porque básicamente era un enemigo de ellos. Es por eso que cuando nosotros vemos el desarrollo de los emperadores nos vamos a dar cuenta que lo único que querían era comprarlos a todos, lo más posible. Compramos a los pretorianos, compramos a los soldados y también al Senado. Entonces cuando los 3 poderes estuvieran conmigo, yo podía perdurar. Eso era algo que hacían los emperadores al llegar. Pero como vimos que Pertinax era solamente un hombre que estaba con el Senado y no juntaba los poderes, duró poquito y los pretorianos finalmente lo asesinan, ¿ya? Fue muy poco su reinado y lo sucede Didio Juliano en el año 193, que él sí que reinó poco. Didio Juliano sí que duró muy, muy poco. Este hombre es nombrado por los pretorianos, ¿cierto?, como sucesor de Pertinax. Los pretorianos lo levantan. Pero ¿cuál era el problema? Había otro enemigo que no lo hemos visto, y eran los del ejército. ¿Y qué pasa? Los romanos tenían legiones en diferentes lugares. La legión británica, que está en el lugar de Inglaterra, lo que conocemos hoy día, ¿cierto? Habían unas legiones en África, legiones en todos lados, que estaban liderados por un comandante, un jefe, ¿cierto?, un capitán, un superior. Asimismo, recordamos que llegó al poder Tito, ¿se acuerda? En su momento. Perdón, el padre de Tito. Entonces, aquí había un problema también. Habían unas legiones en diferentes lugares que con la muerte de Cómodo dijeron: voy a marchar a Roma a reclamar el poder. Y es así como el que estaba más cerca es Septimio Severo, y que comienza entonces su marcha hacia Roma. Cuando Didio Juliano supo esto, se murió de miedo, porque básicamente no era que llegaban, ¿cierto?, y llevaban a decirle: por favor, deje el cargo. Era derechamente para matarlo, ¿cierto? Por tanto, conforme el Senado supo que venía Septimio Severo con las legiones que venían, ¿cierto?, desde el norte de Europa, empezaron a darle la espalda inmediatamente a Didio Juliano junto con los pretorianos, y básicamente Didio Juliano no tenía nada que hacer. No tenía nada que hacer. Y finalmente apareció asesinado unos 9 días antes de que Septimio Severo llegara a Roma para reclamar el poder. Duró, ¿cuánto? 2 meses en el cargo. Nada. Era peligroso de alguna manera llegar al cargo en Roma, porque nadie salía vivo. Muy pocos tenían la oportunidad de jubilarse. Generalmente salían todos asesinados de ahí. Pero bueno, es así como llegamos a conocer al emperador Septimio Severo, que yo creo que hay más de algunos
quizás has escuchado de Septimio Severo. Septimio Severo fue un hombre, como dice su palabra, severo. Yo no sé si la etimología de la palabra vendrá desde ahí, pero de que fue severo, era severo. Este es Septimio Severo, que básicamente comienza una dinastía, funda una nueva dinastía, la dinastía de los Severos. ¿Ya? El emperador entonces Septimio Severo venía entonces con los soldados marchando, ¿cierto?, desde Europa del Norte directamente hacia Roma. Llega a Roma, entra con las legiones, imaginemos eso, y todo en Roma estaba muerto de miedo esperando que llegara este hombre. Ahí está el trono. El Senado, ahí está, emperador. Lo proclaman emperador los senadores, lo proclaman los pretorianos, y claramente el ejército estaba con él. ¿Qué sucede? Cuando llega entonces Septimio Severo al poder, él fue un hombre muy hábil. Él dijo, mira, yo llego al poder y no me interesa que esté en contra mí ni el Senado ni los pretorianos. Lo primero que hace es decirle a los pretorianos que se presenten junto a él, delante de él, sin armas, y lo que hace inmediatamente es expulsar a todos los pretorianos de Roma. Y pone como pretorianos a pura gente de su confianza, soldados. ¿Qué hizo? Magistralmente se aseguró. Inmediatamente lo que hace es asegurar el ejército y a los pretorianos. Tenía 2 de las grandes fuerzas junto a él, pero le faltaba el Senado. Y se metió al Senado y preguntó, ¿qué no está conmigo? Más de alguno de haber dicho yo no. Y Septimio Severo le hizo una amable invitación a la otra vida, ¿cierto? Y puso gente de su confianza. Así entonces Septimio Severo aseguró el Senado, aseguró claramente los pretorianos y el ejército. Pero se iba a topar con otro problema Septimio Severo. Y es que no existía solamente un ejército en Roma. Como habíamos dicho, existían diferentes legiones en diferentes partes. Entonces, ahora lo que se tenía que encontrar, con lo que tenía que hacer era mantener su poder, y ya venía viajando desde África un general con unas cuantas legiones. Tuvo que enfrentarse con él. Lo derrota. Pero también venía la legión británica con otro. También lo derrota. Derrotando entonces a todos los propios ejércitos de Roma, es que Septimio Severo se queda en el poder. Y efectivamente, a pesar de su rudeza y de todo lo que él hizo, hermanos, él se mantuvo 18 años en el poder, muere ya básicamente de viejo, 65 años para ese tiempo ya era una persona mayor. Y le da estabilidad al imperio. De alguna manera viene a solucionar todos los problemas que había dejado cómodo. Porque si bien Septimio Severo era un hombre severo, rudo, no era un tipo que iba de alguna manera a despilfarrar los recursos del imperio, no. Él se dedicó a prosperar el imperio. Como nosotros siempre hacemos una especie de análisis respecto de cómo se portó con los cristianos, Septimio Severo, que ya el nombre da como susto, ¿cierto? Septimio Severo mantuvo podríamos decir, las políticas respecto al cristianismo, que no era legal, pero que si eras acusado podía ser condenado, en general en todo el imperio. Pero sí llevó a cabo una persecución contra los cristianos, particularmente en la región de Alejandría. Sí se volcó en una persecución, y no la comandó él, sino que la ordenó, imaginamos, en la región de Alejandría. Y en la región de Alejandría entonces se va a desarrollar justamente una también de las muertes, de los martirios también más conocidos del cristianismo. Antes de pasar, ¿cierto?, a ver eso, como hemos dicho, el emperador Severo muere a los 65 años y dijo esta frase célebre, ¿cierto?, que está puesta ahí. Mantened la paz, enriqueced a los soldados y burlaos del resto. Es una especie, ¿cierto?, de resumen de lo que él hizo también en su propio gobierno.
Pero volviendo a Alejandría, entonces, bajo Septimio Severo, se lleva a cabo entonces una persecución y se hicieron muchos arrestos y muchos martirios, muchos asesinatos, pero de los más recordados está el de Felicitas y Perpetua, que yo creo que alguna vez lo han escuchado. Felicitas o felicidad, ¿cierto? Y Perpetua. Fue un martirio, ¿cierto?, que se dio en el año 202 después de Cristo. Perpetua, hermanos, era una mujer adinerada, de una muy buena familia, de una muy buena condición social y tenía 22 años. 22 tiernos años. Una persona de 22 años es una persona muy joven. Y ella tenía varios esclavos, ¿cierto?, por su condición económica, entre los cuales estaba su esclava llamada Felicitas. Perpetua había llegado a la fe bajo la predicación de un diácono llamado Saturo. Y junto con Perpetua llegaron a la fe sus esclavos Felicitas, pero también otros de sus esclavos que se llamaban Revocato, Saturnino y Segundo. Lo que llama la atención mucho, hermanos, de este martirio y que quedó documentado también, es que Felicitas tenía 8 meses de embarazo. Felicitas, que era entendiblemente una mujer menor a Perpetua, tenía 8 meses de embarazo cuando fue arrestada. Por otro lado, la misma Perpetua tenía un hijo de leche, un hijo ya que recién estaba saliendo, recién había nacido, un niño pequeño. No solamente murió en esta exhibición, ¿cierto?, de crueldad Felicitas y Perpetua, sino que los primeros que asesinaron fueron al mismo diácono Saturo y a los varones, ¿cierto?, que también estaban con ellos, Revocato, Saturnino y Segundo. Estos 4 hombres entonces fueron enviados a las bestias y fueron destrozados por bestias. Pensemos en el anfiteatro del lugar. Algunas crónicas dicen que Felicitas comenzó a orar al Señor para poder dar a luz antes de poder ir al martirio, porque se supone que había leyes que una persona embarazada no podía ser martirizada, no podía ser asesinada. Ella, con el afán de morir con su ama, con su hermana en la fe, dicen algunas crónicas que ella empezó a orar y que efectivamente dio a luz antes del martirio. También dicen que los soldados que tenían presa a Felicitas de alguna manera insultaron o le dijeron a Felicitas que es como ella, con esos dolores de parto que tanto gritaba y tanto gemía, porque gemía en esos dolores de parto, ¿cómo iba a poder soportar el martirio si con suerte podía soportar dar a luz? Eso es parte de las crónicas. A lo que Felicitas, ¿cierto?, respondió gallardamente y estoicamente que sí estaba preparada para el martirio. Finalmente, hermanos, lo que sí sabemos es que Perpetua y Felicitas fueron martirizadas en Alejandría en el año 202. Estas 2 jóvenes fueron entonces embestidas por bestias para luego ser decapitadas. Esto fue, no en Alejandría, en Cartago, que también está relativamente cerca. Esto sucedió entonces en el año 202, a consecuencia, ¿cierto?, de esta persecución bajo el emperador Septimio Severo. Hay muchas más crónicas, hermanos, de martirios, y quizás no las vamos a poder ver todas, pero sí estas que son insignes y que básicamente son parte de la historia, son muy conocidas. Pero volvamos al contexto en general de lo que se está dando entonces en ese tiempo, a fines del siglo II. Ahora, pasando a otro aspecto de la historia, vamos a ver que se estaban desarrollando ciertos pensamientos y ciertas herejías propiamente tal en ese entonces, contra los cuales, como los padres son polemistas y empezaban a defender la fe, empezaron justamente a
a escribir. Es así como llegamos entonces a descubrir una de las herejías más famosas también de la historia, llamada, ¿cierto?, el montanismo. Montano, ¿cierto?, es el que le da nombre a este movimiento. Hay algo importante que reconocer respecto de esto, hermanos. Si es que, ¿saben que cuando miramos nosotros las herejías del tiempo de hoy, nos vamos a dar cuenta, cuando lo vemos a la luz de la historia, que nada es nuevo? Nada de lo que nosotros vemos en las iglesias hoy día, ya sea pentecostal, el neocarismático y un montón de cosas, nada nuevo. Y cuando empecemos a ver qué es lo que postula el montanismo, nos vamos a decir, oye, pero yo conozco esto es lo que venía a nosotros, ¿cierto? Lo que nosotros vivíamos. ¿Por qué? Porque podemos decir que el montanismo hoy día está más vivo que nunca, como la gran mayoría de la herejía histórica. El montanismo está vivísimo. Ahora, ¿cómo entonces nace el montanismo y qué es lo que es? Como hemos dicho, el montanismo nace a raíz de su propulsor inicial. No vamos a decir que Montano fundó, dijo, voy a fundar el montanismo como tal, no. Él básicamente, como todos los grandes herejes de la historia, quiso hacer las cosas bien a su manera. Y en ese sentido, Montano podemos aplaudirle muchas cosas, ¿sí? Porque la hizo con buena intención. El problema es que nuestras buenas intenciones no siempre se alinean con la voluntad de Dios o con lo que Dios establece, ¿cierto? Por tanto, vamos a ver quién es Montano. Montano, entonces, hermanos, era un sacerdote de la diosa Cibeles antes de convertirse al cristianismo. Montano era un sacerdote de la diosa Cibeles antes de convertirse al cristianismo. La diosa Cibeles, ¿cierto?, una diosa griega, era la diosa de la madre tierra. Y podemos comprender, hermanos, que en esos cultos que se hacían a los diferentes dioses paganos, era muy común que las personas llegaran a ciertos éxtasis, ¿cierto? Los éxtasis, que son momentos de mucha emoción, no son exclusivos del cristianismo. En todas las religiones existen momentos de éxtasis, momentos que incluso llegan a pasar trances. Y en los cultos paganos no era algo diferente, también sucedía. Es muy probable que esa influencia era la que mismo Montano trajo al cristianismo una vez que se convirtió. Porque Montano efectivamente llega al cristianismo, a todo esto a modo solamente de alusión. La diosa Cibeles tiene estatua hoy día en Europa y hay una de ellas. Montano, volviendo a Montano, él se convierte al cristianismo, pero venía con muchas cosas de su sacerdocio, su obra, ¿cierto? Su trabajo en una deidad, una adoración a una deidad pagana. Por tanto, es muy probable que él haya traído estas cosas. ¿Y qué es lo que sucedió con Montano? Montano se convierte al cristianismo, se bautiza en el cristianismo y empieza entonces a tener ciertas conductas, a realizar ciertas cosas que tienen que ver con, primero, buscar una búsqueda, o sea, a buscar una santidad, un ascetismo, pero extremo, a morir a la carne, ¿cierto? A dejar todos los placeres de la vida, dejar todos los placeres que un hombre puede tener, incluso en ese tiempo que había pocos placeres, él se negaba a todas esas cosas, se negaba a la sexualidad, a cualquier cosa, se negaba a sí mismo, y por otro lado entraba en estas especies de éxtasis donde empezaba a profetizar. Empezaba en estos éxtasis a decir, así dice el Señor. Yo no sé si usted ha visto alguna vez eso en alguna iglesia el día de hoy, estoy seguro que sí. Empezaba en un éxtasis, ¿cierto? Y dice, así dice el Señor, y empezaba entonces Montano a profetizar, y sus profecías tenían que ver con algo generalmente escatológico. Él hablaba mucho de los últimos tiempos. El Señor viene pronto, el Señor ya viene, busquen al Señor. Y si nosotros hoy día lo vemos, decíamos, bueno,
no está mal, está llamando a la gente a que busque al Señor. El tema es que Montano estaba haciendo esto, como nosotros vemos, en el siglo II. Y si lo vemos desde una perspectiva bíblica, escatológicamente estaba muy, pero muy equivocado, diciéndole a ellos, busquen y conviértanse al Señor porque el Señor me dice que ya viene. Porque si yo hubiera venido por último en el siglo III. Él claramente lo que hacía a través de sus profecías era pasar encima de las Escrituras. Y por tanto, fue catalogado como un hereje. ¿Por qué? Porque básicamente cuando una persona está dispuesta a profetizar en el nombre del Señor y decir, así dice el Señor, tarde o temprano va a empezar a decir cosas que están en contra de la Escritura. ¿Cierto? Sucedió con Montano que empezó a seguirlo gente, pero particularmente dos mujeres que eran profetizas junto con ella. Ahí están los nombres, Priscila y Maximila. Estas mujeres también empezaban a profetizar. Quizás, hermanos, esto nos llama mucho la atención y tiene mucha relación con lo que pasa con este hombre de apellido Seymour, que básicamente funda el movimiento pentecostal, ¿cierto? En el avivamiento de Azusa, donde él mismo también se pone una caja en la cabeza y hasta que no dice, entre comillas, el Señor, él no decía nada. Y de repente llegó una mujer y empezó a hablar en lengua a las semanas. Y empezó un movimiento efervescente de gente que la seguía. Bueno, es lo mismo que pasa acá. Montano iba, ¿cierto? Y habían estas dos profetisas que también profetizaban y también entraban estos sectas y decían, así es el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor. Pero el tema, ¿y por qué son herejes? Es porque hablaban en contra de la Escritura. Ellos llamaban, y ellas también, llamaban ¿a qué? A decirles a los hombres, no se casen. Y les decía a los casados, no tengan relaciones sexuales. Y nosotros lo vemos a la luz de la Escritura, lo hablamos un poquito en el estudio. ¿Está bien eso? No. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo llama a los matrimonios a no negarse, a relacionarse sexualmente. Por tanto, entre comillas, así dice el Señor, básicamente va a llevar a la gente, o a estos hombres, a ir en contra de lo que la Escritura dice. Esto sucede hoy día, hermanos. Esto lamentablemente sucede mucho en las iglesias. Hermanos, ¿cierto? Que están en este éxtasis, ven al hermano por allá y de repente le dan esta inspiración de profetizar. Así dice el Señor y empiezan a decirle cosas, y está de moda. Pero como hemos visto, no es nuevo. No es algo nuevo. El problema con el montanismo, hermanos, es que el montanismo empezó a generar mucha efervescencia y mucha gente empezó a llegar al montanismo. Mucha gente empezó a añadirse a ellos, pero conforme mucha gente empezó a añadirse a este movimiento montanista, también los padres polemistas empezaron a escribir contra ellos y decirles, ustedes no son parte de la iglesia, ustedes están mal, ustedes son unos herejes. Como nos va a llamar mucho la atención, uno de los grandes padres polemistas no los atacó, sino que los defendió y los catalogó como un movimiento cristiano. Ese fue nuestro querido hermano Tertuliano, del cual vamos a hablar después, y que algunos dicen que incluso se unió al movimiento después. A modo de defensa, quizás también lo vamos a ver después, Tertuliano, según las crónicas, no termina en el montanismo, sino que muere reivindicado, ¿cierto? Y nunca deja de ser parte de la Iglesia de Cristo. Pero, ¿qué quiere decirnos con esto, hermanos? Que básicamente el montanismo tuvo tanta fuerza y siguió por tantos siglos adelante, porque siguió, no es que se quedó ahí el montanismo, no es que se catalogó como herejía y de alguna manera desapareció. No, se expandió por muchas partes. Y lamentablemente los vestigios están hasta el día de hoy. O de alguna manera revividos el día de hoy, porque podríamos decir que el oscurantismo murieron todas estas cosas, pero hoy día vemos montanistas en muchas partes, diciendo, así dice el Señor. Ahora bien, como hemos dicho, esto es importante sentarlo como precedente, esta herejía que se estaba dando en este tiempo, porque ahora sí podemos decir y podemos empezar a conocer a los padres polemistas para que podamos comprender un poquito el contexto en el que se estaban desarrollando. Ojo con esto, hablamos solamente del montanismo porque hasta el año 170 en adelante se empieza a desarrollar, pero van a haber otras herejías que quizá hoy día no vamos a poder verlas,
y esto se da porque básicamente queremos verlo de una forma más cronológica posible, pero vamos a encontrar que se van a dar otras herejías. El sabelianismo, ¿cierto? Vamos, lamentablemente, también a ver algunas herejías que tienen que estar relacionadas con los lapsis. Recordemos que lapsis es caída, significa caída, ¿cierto? Con los que caían, con los que negaban la fe. También se van a dar algunas herejías. Más adelante, un poquito más adelante, se va a dar la herejía del donatismo y así muchas herejías que vamos a ir viendo. Pero hoy día, en el año 170 en adelante, empieza a crecer este movimiento y forma parte de uno de los grandes movimientos contra los cuales los padres polemistas van a hablar. ¿Ya? Ahora, bueno, aquí vamos a entrar a los padres polemistas. Solamente nombrarlos para que después podamos ir viéndolos de a uno. Vamos a ver hasta donde alcancemos. Pero los padres polemistas, vamos a nombrar 8. Hay algunos más que tuvieron menos, podríamos decir, menos fama o menos incidencia, ¿cierto? Pero aquí están quizás los más conocidos. El primero, Ireneo de Lyon, nosotros yo creo que ya hemos hablado un poco de él, lo hemos nombrado. Espero que usted ya en sus estudios personales más o menos ubique a estos hombres, ¿cierto? Hipólito de Roma. Tertuliano, del cual nosotros ya hablamos un poco y que vamos a profundizar en él. Cipriano. No se extrañen que cuando ustedes lo estudien, por ustedes van a ser todos santos. San Ireneo de León, San Hipólito de Roma. ¿Por qué? Porque básicamente están todos ya consumidos por la tradición católica. Sexto Julio Africano, Gregorio, Orígenes y Clemente. Quiero hacer una aclaración, hermanos, y aquí es sumamente importante que entendamos esto. Y tómelo con mucha atención. Ya en estos años, hermanos, había mucho error doctrinal. Nosotros vemos a estos hombres con mucho respeto, ciertamente, porque tuvieron un rol importante dentro de la historia. Pero no nos debe sorprender que alguno de estos hombres haya hecho o haya dicho una serie de cosas que para nosotros hoy día son aberración. No porque sean los padres polemistas y los padres de la fe, significa que eran inerrantes. Porque todo lo contrario, eran muy inerrantes. ¿Ya? En general, cuando se trata de doctrinas fundamentales, son de mucho apoyo y de mucha claridad, de mucha luz. Pero en términos generales, muchos de ellos tenían errores garrafales. Tanto así, que incluso hombres tan famosos como Orígenes llegaron hoy día no hay certeza si son santos de la fe o son verdaderos herejes, por lo que llegaron a decir en sus momentos. Por tanto, tenemos que mirar a los padres polemistas con respeto, quizás hasta con cariño, pero no con una especie de inerrancia en todo lo que decían, porque como hemos dicho, se equivocaron mucho. ¿Ya? Con esto entendemos, hermanos, que ya 2 siglos después de que el Señor Jesucristo se había ido, muchas cosas se estaban hablando que no tenían ni pies ni cabeza. Amén. Por tanto, espero que se abrochen los cinturones para conocer a nuestros padres polemistas. ¿Ya? Este es el primero. Ireneo de Lyon. Yo creo que muchos han escuchado de Ireneo de Lyon. Nace en lo que hoy día vendría siendo Turquía, ¿cierto? En el año 140. Ireneo de Lyon, entonces, fue discípulo de Policarpo. A Policarpo ya lo conocen, ¿cierto? Policarpo ya lo conocen. Policarpo fue, ¿cierto?, el mártir que murió en su momento, ¿cierto?, que dijo esta frase célebre, ¿cierto? Tantos años sirvió al Señor y nunca me ha hecho nada, ¿cómo lo voy a negar yo ahora? Y que murió como mártir. Bueno, él fue, Ireneo de Lyon, discípulo de Policarpo, que a la vez se entiende que Policarpo fue discípulo del apóstol Juan, ¿cierto? Ireneo de Lyon, si bien nació en Turquía, fue obispo de la región de Lyon, lo que vendría siendo hoy día
Francia, ¿cierto? La Galia romana, Francia actual. Y luchó dentro de sus escritos, porque aquí vamos a tener algo muy claro, hermanos. Los hermanos polemistas escribieron muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Y claramente aquí no vamos a hablar de todas las obras de ellos porque estaríamos hablando demasiado tiempo, ¿cierto? Y tenemos que ir avanzando. Pero sí, muy relevante es su obra contra los herejes, particularmente gnósticos y los montanos. Yo espero que, hermanos, ustedes ya recuerden que nosotros en su momento hablamos del gnosticismo, ¿cierto? Hablamos del gnosticismo y nos damos cuenta de que cuando hablamos del gnosticismo lo hablamos en el periodo apostólico, hace bastante años atrás respecto de esto. Pero nos damos cuenta que el gnosticismo no murió ahí. Hasta este momento el gnosticismo metía mucha bulla, arrastraba mucha gente. Hasta el siglo II, III y más. El gnosticismo tomó mucha fuerza. Había muchos gnósticos. Pero Ireneo de Lyon atacó estas doctrinas. Porque recordemos por lo demás que el gnosticismo era un movimiento cristiano. Pseudo cristiano. Y por tanto estaba inmiscuido dentro de la misma iglesia profesante. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con Ireneo? Como hemos dicho, Ireneo nace en Turquía, fue discípulo de Policarpo en Esmirna. Es muy probable entonces que él haya ido y estado con Policarpo en Esmirna, pero es enviado a la región de Lyon. ¿Y por qué había sido enviado a la región de Lyon? Yo creo que usted se acuerda de que hace unas 2 semanas atrás hablamos de los mártires de Lyon. ¿Se acuerdan? Y recordamos también que mataron básicamente a toda la iglesia de Cristo en Lyon, la pequeña iglesia de Cristo. Junto con ello, mataron al obispo, al pastor de Lyon, que era Potino. ¿Se acuerdan? Espero que sí. Bueno, Ireneo entonces es enviado a ese lugar para suceder justamente a Potino. A consecuencia de la persecución de los mártires de Lyon, envían a Ireneo a hacerse cargo de esta iglesia que básicamente había desaparecido en el martirio. Y mandan a Lyon entonces a hacerse cargo de esa iglesia. Podemos entender que Ireneo cumplió su labor de obispo, fue un hombre que se dio al servicio a la iglesia, un hombre que cumplió su labor como pastor de ese lugar, pero también era un hombre muy brillante, era un hombre muy inteligente y muy dotado y muy bueno para escribir. Es así, hermanos, que este hombre empieza a escribir. Particularmente, como hemos dicho que todos esos hombres hablaban de muchas cosas. Pero particularmente nos llama la atención sus obras polemistas, incluso apologéticas muchas veces. Y hay una obra que es la más famosa de Ireneo, que se llama Contra los herejes. Contra los herejes, entonces, es una obra de 5 tomos donde él habla en contra de las herejías, particularmente, como hemos dicho, particularmente contra los gnósticos y los montanistas, que eran las herejías, digamos, más importantes en aquel momento. ¿Ya? Ahora algo que llama la atención y quizás nos sirve como un dato, es que si bien Ireneo era un hombre muy brillante, y también podemos entender que era entendido en la filosofía, no usaba en sus argumentos mucho la filosofía ni la razón como los padres apologetas, ¿cierto? Que utilizaban y se tomaban mucho de la filosofía. Este no. Particularmente Ireneo de Lyon se afirmó mucho en las escrituras. Era un hombre muy, pero muy escritural. Y lo que llama mucho la atención de Ireneo de Lyon es que fue un hombre que particularmente usó más el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento. Ireneo usó más el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento, y eso también nos habla un poco del desarrollo del canon bíblico. ¿Por qué? Porque esto nos muestra que efectivamente los libros que tenemos hoy día en nuestra Biblia eran los mismos que usaba Ireneo de Lyon, y los cuales utilizaba para presentar sus apologías contra las herejías, como el montanismo y esas cosas. ¿Ya? Ahora bien, también nos muestra este hecho de que el Nuevo Testamento que nosotros usamos y que usaba Ireneo de Lyon
nos muestra que esta Biblia, este Nuevo Testamento, era autoritativo para la iglesia. La iglesia en general lo utilizaba. Ireneo estaba en Lyon, se había trasladado de Mirna, había nacido en Turquía, había pertenecido a diferentes congregaciones, pero los libros que utilizaban en diferentes partes eran el mismo. Y vamos a ver que también otros padres polemistas utilizaban también los mismos libros. Ese es entonces Ireneo de Lyon. También vamos a conocer a Clemente de Alejandría. Ahora, no los vamos a ir viendo por localidad porque vamos a estar tratando de verlos de una manera cronológica. Ireneo de Lyon nace en el 140, Clemente de Alejandría nace en el 150, por eso vamos a tratar de respetar todo lo que podamos en la cronología, ¿ya? Nosotros hasta hace poquito, ¿cierto?, habíamos visto que existían ya padres apologistas hasta el año 180. Podemos comprender entonces que Ireneo de Lyon, cuando estaba todo el boom de los padres apologistas, él tenía 40 años y podría ser parte de también estos padres apologistas. Lo mismo con Clemente, que tendría 30 años cuando se hace esta especie de corte para, de alguna manera, ver que estos hombres empiezan a atacar otras cosas, y por eso se les dice padres polemistas o padres apologistas. Ahora bien, lo importante es que son todos considerados parte de la patrística o de los padres de la iglesia, ¿ya? Por tanto, seguimos viendo de forma cronológica lo más que podamos. Clemente de Alejandría, este es un hombre también muy conocido. Su nombre original, Titus Flavius Clemente, fue el primer miembro entonces de la iglesia de Alejandría que tuvo notoriedad. Fue el primer miembro de la iglesia alejandrina que tuvo una notoriedad, o sea, que empezó a ser conocido en otras partes. Este hombre nace probablemente en Atenas, como dice ahí en el año 150, y fue entonces discípulo de Panteno y maestro de Orígenes. Panteno, para que los que no sepan, Panteno fue, hermanos, el creador de la, podríamos decir, de la escuela catequética de Alejandría. O sea, Panteno fue el primer hombre que crea esta escuela que empieza a desarrollar el pensamiento, podríamos decir, teológico de Alejandría. Cuando hicimos esta introducción dijimos, van a haber dos escuelas grandes de pensamiento, importantísimas, que van a marcar la historia. Una era la escuela alejandrina, otra la antioqueña. Bueno, Panteno fue el que hizo la primera escuela que dio inicio a esta escuela de pensamiento. Fue el primero que empieza a darle, digamos, énfasis a esto. Podríamos decir que hizo una escuela dominical, que nosotros podemos pensar que fue así algo chiquitito, y empieza a mostrar su pensamiento y empieza a desarrollar el pensamiento. Y fíjense que dentro de su primera escuela estaba este jovencito, Clemente de Alejandría, que era un hombre básicamente también brillante, y que empieza entonces a desarrollar y a hacer notoria la escuela de pensamiento alejandrino. Antes de seguir, quiero hacer entonces la aclaración. ¿Qué pensaban los de la escuela alejandrina? ¿Cómo veían los de la escuela alejandrina las escrituras? ¿Qué características tenían? Bueno, básicamente la escuela alejandrina tenía una forma de acercarse a la escritura de una manera mucho más figurativa, ¿ya? Quizás cuando hablemos un poquito de Orígenes vamos a poder profundizar un poco en los pros y los contras de esto, pero básicamente la escuela alejandrina era una escuela que estaba mucho más impregnada de la filosofía griega y que por tanto se acercaba a los textos de una manera un poquito más liberal y más figurativa, ¿cierto? Por el contrario, los antioqueños eran mucho más literales. Se acercaban, ¿cierto?, alejándose un poco de las filosofías y ir directamente a los textos bíblicos. Si me preguntan hoy día, entonces, ¿por dónde vamos nosotros? Ni lo uno ni lo otro, sino que todo lo contrario, como dijo alguien por ahí. Ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué? Porque nosotros sacamos cosas de aquí y de allá para poder tener un entendimiento, ¿cierto?, práctico de la escritura y de interpretación. Vamos a seguir desarrollándolo y sobre todo con Orígenes, porque claramente Orígenes es el que, de alguna manera, es el que hace estallar la escuela alejandrina, ¿ya? Pero bueno, siguiendo con Clemente. Clemente, un gran conocedor de la filosofía griega, tiene la particularidad de que va donde los griegos va a ver qué piensan y él empieza a desarrollar
sus apologías, ¿cierto? Y empieza entonces a presentar escritos en contra de la filosofía griega también. Como dice ahí, fue un gran propulsor de la escuela catequética de Alejandría, y claramente a través de su pensamiento filosófico, Clemente de Alejandría llega a círculos mucho más, podríamos decir, ilustrados. Empieza a predicar en ambientes mucho mejores, ¿cierto? En lugares con mayor, quizá, desarrollo del pensamiento. Y eso claramente va a tener también consecuencias en el desarrollo de la iglesia. Ahora bien, dentro o cerca del año 202, recordemos que en Alejandría se estaba dando la persecución en la cual murió Felicitas y Perpetua. Eso se está dando en Alejandría, particularmente. Y en toda la región del norte de África. Por tanto, Clemente de Alejandría en el año 202, cuentan las crónicas, que finalmente huye a Capadocia y porque no quería ser ejecutado, ¿cierto?, por esta persecución de Septimio Severo. Y muere cerca del año 215 en Capadocia, lo que vendría siendo hoy día la actual Turquía. Dentro de sus más grandes, podríamos decir, obras, dentro de Clemente de Alejandría está el Protéptico, que era una exhortación a los griegos, el Pedagogo o maestro, que mostraba de alguna manera a Jesús como el maestro, y la Astromata, que quiere decir misceláneos, que eran 8 libros que hablaba de todo un poco. Recordemos que estos hombres escribían mucho de muchas cosas, pero que marcaban en sí o fueron ganando mucha fama por la fortaleza de sus textos respecto a defender la fe cristiana. Y por tanto eran admirados por esto y eran reproducidos sus libros y por tanto ganaron fama. Y es por eso que los conocemos hoy día, porque por lo demás, después hombres que fueron desarrollándose o que fueron creciendo durante el resto de la historia fueron citándolos. Uno de los más grandes citadores de todos los que hemos visto es Eusebio de Cesarea. Un varón, ¿cierto?, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Este es Clemente de Alejandría. Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí hoy día. Vamos a dejar hasta este momento el estudio del día de hoy. Vamos a hablar de Tertuliano la próxima semana, pero vamos a dejar entonces un momento para ver si tienen dudas al respecto. Espero que tengan alguna duda. ¿Duda? ¿Observación? Se escucha en la... Amén. Pastor, cuando hablamos de los errores doctrinales de los padres polemistas, ¿cuál podríamos tomar como más significativo como para diferenciar lo que ellos... Porque sin lugar a dudas fueron líderes que enseñaron cosas fundamentales correctas, pero habían errores doctrinales. Si hubiera alguno que se pudiera recordar... Sí, o sea, yo creo que los más notorios son los de justamente Orígenes de Alejandría. Orígenes pensaba, por ejemplo, que el alma del cuerpo, el alma preexistía, nuestra, no de Cristo, la nuestra. Y él postulaba, por ejemplo, de que cómo nosotros vivíamos la fe era en virtud de lo que hacíamos antes, en la vida, entre comillas, preexistente. O sea, si nosotros pensamos, esto es algo que a ningún cristiano se le pasaría por la cabeza. Llegó a decir Orígenes de Alejandría, ¿cierto?, que todos seríamos redimidos, hasta los demonios. Íbamos a ser perdonados por Dios, y eso es algo ya derechamente herético, ¿cierto? Lamentablemente, aquí, hermanos, en todos los hermanos hay mucho también de obras. Vamos a encontrar que Tertuliano se acerca a los montanistas básicamente por su forma de vivir, que era una forma ascética importante. Recordemos que el ascetismo era despojarse de cualquier vestigio de placer o de satisfacción, incluso de comer, y buscar la santidad a través de eso, pero eso no es la santidad. Nosotros encontramos que, y vamos a verlo más adelante, que justamente por este ascetismo y cómo se va agudizando, empieza a crecer o a nacer lo que es los monasterios. Y los monjes se van al desierto buscando eso. Pero si nosotros somos llamados a predicar el Evangelio, ¿cómo de alguna manera el desarrollo de la teología de la iglesia primitiva lamentablemente se fue desviando totalmente de la Escritura? Y estos son casos que vemos y que son prácticos. Estos son uno de los tantos ejemplos que podemos ir viendo,
¿Ya? Ahora, si nosotros hablamos de Clemente de Alejandría, quizás podríamos decirle, ¿sabes qué? El problema con el Clemente de Alejandría es que impregnó la doctrina bíblica de filosofía griega y se traspasó a Orígenes. Orígenes como que, si básicamente Orígenes es discípulo del Clemente, por tanto lo que hizo, lo que pensó Orígenes, básicamente estaba condicionado por lo que mismo Clemente le enseñó. Entonces vemos, claro, vemos un montón de cosas que, hermana Isabel. No eran inerrantes. Amén. 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 No. No, y derechamente entre ellos tenían también ciertas disputas. Vamos a verlo después. Aquí también vamos a hablar en un momento del... Bueno, uno se va a dar el tema aquí con el nacimiento del papado, que hasta el momento no existía, año 200 tanto no existía el papado, pero ya empezaban a haber diferencias, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya desde esta época el obispo de Roma comenzaba entonces a querer tener sobreeminencia sobre los demás y empezaban estos problemas. Hermano Ignacio. Eso dice que Ireneo de León utilizaba el texto bíblico en el Nuevo Testamento. Lo que utilizaba era, a ver, que tiene, lo tenemos nosotros como protestantes o agarraba apócrifos o lo... No, lo que pasa es que recordemos que en el Nuevo Testamento la diferencia de los apócrifos o con los, pensemos, los deuterocanónicos, los católicos no están en el Nuevo Testamento, están en el Antiguo Testamento. Por tanto, nosotros vemos que lo que él hacía era tomar lo que del Nuevo Testamento tenemos hoy día y claramente utilizarlo como herramienta para presentar y defender el cristianismo, lo que tenemos nosotros hoy. Él también, ojo que él también citó el Antiguo Testamento y citó el texto que nosotros hoy día tenemos. ¿Por qué? Porque en esos años, hermanos, la Biblia que tenían ellos era la que teníamos nosotros. Cabe recalcar que había libros que tenían conflictos que todavía no entraban al canon definitivamente, pero que se utilizaban en muchas de las iglesias. Algunos decían no, otras comunidades sí. Libro de Santiago, libro de Apocalipsis. Cosas que se fueron dando con el tiempo. Pero sí, en general, el macizo de los libros era lo que teníamos nosotros hoy día. Pero no utilizaba, por ejemplo, algunos de creo que los católicos igual la han añadido al Nuevo Testamento uno que otro, no utilizó nunca ninguno de esos. No, nada. No tiene adiciones. Pero, y tampoco libros que podríamos decir que son apócrifos en el sentido de que es el Evangelio de María Magdalena y cosas que no existían. Que eso es de fábula, es de la película de... ¿Cómo se llama? Esa misma. Código Da Vinci. ¿Usted quiere preguntar algo, hermano Carlos? Sí. No, pero que tenía un poco de relación con lo que planteaba Nachito, porque me hacía ruido el pensar que personas como, entre comillas, intelectuales, llamémoslo así, que tenían al alcance de la mano el canon bíblico y que además, me imagino yo, que tenían mucho tiempo para hacerlo, quizás era su entretención leer la Biblia de cierta forma, tuvieran como errores tan garrafales en algunos aspectos. Entonces mi pregunta iba por si esto sucedía porque ellos tomaban escritos de otras personas en vez de dirigirse tan de plano al canon bíblico. Amén. Lo que pasa es que los errores así garrafales son de algunos. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, las palabras de Ireneo de León, no encontraríamos en Ireneo cosas que son como aberrantes o cosas como estas. Ni siquiera un ascetismo, ni siquiera... No, Ireneo de León desarrolló su ministerio como un cristiano más. Lo que lo encontramos generalmente, los errores, son gente que particularmente y lamentablemente era gente mucho más ilustrada. O sea, gente mucho más rebuscada, más dada a la filosofía, fueron los que básicamente hicieron más daño. O sea, Orígenes
era una máquina, ¿cierto?, de la filosofía. Y fue uno de los peores que hubo, a pesar de que fue un líder, entre comillas, en muchos aspectos. Y fíjense lo que hace Orígenes. Orígenes hace un trabajo espectacular. Bueno, después, la próxima semana van a hablar de Orígenes. Pero en general, los hermanos y muchos mantenían la ortodoxia y se mantenían sin hacer mucha bulla. Ireneo de Lyon es uno de los ejemplos. Que él no estaba contaminado por la filosofía, ni mucho menos. Él era bastante bíblico. Entonces el problema era la interpretación de la filosofía hacia la Biblia. Era la implementación de la filosofía y tratar de encasillarla con el concepto bíblico. Derechamente eso mismo fueron lo que hicieron los gnósticos, ¿cierto? Más adelante vamos a ver cómo los puritanos luchan con este pensamiento aristóteles que lo trae Agustín. Sí. ¿Por qué? Porque viene de ahí y claramente al mezclar la filosofía con la Biblia hicieron mucho daño. Entonces Amén. los puritanos luchan con esos pensamientos griegos que están. San Agustín es uno de los ejemplos muy claros. San Agustín es una eminencia en muchos aspectos, pero de repente habla cosas que tú decís, ¿qué? ¿San Agustín dice eso? Bueno, San Agustín, una eminencia de la teología. De hecho, Owen, en su escrito, cita mucho a Aristóteles y a Sí. Platón. cita mucho en la obra que sacó en filosofía. Sí, es muy común. Derechamente Orígenes postulaba que, por ejemplo, vamos a seguir con Orígenes, pero Orígenes postulaba que el Señor se le reveló a los profetas, y esto es otra herejía, se le reveló a los profetas igual que a los filósofos griegos. ¿Cómo? No tiene ni pie ni cabeza. La filosofía de ellos era, o lo que ellos practicaban desde el ascetismo era que el que tenían el monopolio de dividir el cuerpo del alma y en el conocimiento llegar a Dios. Ese era lo más que se planteaba. O sea, la sabiduría venía, si yo conocía a Dios, pero en esta parte espiritual que estaba... Eso sí, pues ese fue el movimiento gnóstico, sobre todo el movimiento gnosticista que hizo esto. Sí. No sé. Vamos a terminar porque ya vamos a tener un break. Así que, bueno, las preguntas para después. Vamos a orar, hermano Gonzalo, a dar la oración.